3 de la mañana, 27 minutos. Y ahí estamos escuchando a uno de los temas que están dentro de los que están considerados como los primeros temas grabados en la República Argentina de lo que se denominó el rock, ¿sí? Cantado en inglés, pero rock argentino en sí. Rock pionero, como se dice, y estamos escuchando a Eddie Pequenino y sus Rockers. Y ya lo tenemos en línea, este gran periodista e investigador, un revisionista de lo que tiene que ver con el rock argentino. Estamos hablando del señor Víctor Tapia. ¿Cómo estás, Víctor? Te saluda Marcos Cruz de la 990. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Todo bien? Todo Muchas bien. Gracias por la invitación. Qué lindo empezar en esta madrugada con Eddie Pequenino ahí, en esa composición que formó parte de la primera película argentina y sudamericana de rock, Vengo a bailar el rock. Qué grande, qué historia. También del mismo año, ¿no? 1957, ¿puede ser? Exactamente, del año 1957, esa película se estrenó el 29 de agosto, y está muy bueno que hayas traído a colación esta canción porque los dos temas que interpreta Eddie Pequenino en esta película son composiciones propias, Claro. Una realizada junto a Lalo Schifrin, Mirá. nada más y nada menos, Sí, sí. y la que acabamos de oír recién con Ever Lovato, que aparte fue el actor principal de esa película. Mira, acá me están diciendo qué recuerdazo. Hernán de Gleu, nuestro querido oyente, dice: me hiciste levantar un momento de la cama con semejante temazo de Eddie Pequenino, maestro Hernán de Gleu. Recuerdazo, ¿eh? Así que ya empezó la nota y ya hay ¿cómo se dice? Ya mensajes de los oyentes escuchando a Eddie Pequenino y escuchando tus investigaciones. Tengo que decir que yo te sigo hace varios años y bueno, tenemos un gran amigo en común, a Sebastián Cadenava, director de la carrera de locución en el Instituto Crónica, donde yo también doy clases, un gran amigo y colega, y yo siempre te sigo, te seguiré hace 3, 4 años, Víctor, y siempre veo cómo te critican también. Él sube mucho material de sus investigaciones sobre los orígenes del rock en la Argentina, previo al año 1967, cuando se lanzó La Balsa de los Gatos. Cómo te critican ciertos muchachones que son los férreos defensores del rock nacional a partir de La Balsa de los Gatos. Sí, totalmente. Ha habido ataques variopintos. Yo siempre digo, una cosa es que haya disidencia con una investigación en concreto, con una línea de pensamiento, con una corriente investigativa, y otra cosa ya cuando me parece que estamos pasando la línea es cuando ya hay ataques e insultos a los músicos, ¿no? Precursores, pioneros, porque más allá de la discusión que podamos tener sobre el rol que ocuparon músicos como Eddie Pequenino, Sandro, Johnny Tedesco y tantos más que formaron parte de estos 12 primeros años del rock argentino, la realidad que siempre todo artista merece el mayor respeto, más allá de la consideración subjetiva que podamos tener Claro. sobre la música que hicieron, ¿no? Claro. ¿Y por qué consideras vos en tus investigaciones? Hace poco te vi en una foto con Donald McCluskey, te vi también con una que creo que vos escribiste que es la primera mujer cantante de rock en la Argentina, que a los 17 años, si no me equivoco, vos publicaste en tu Facebook, que a los 17 años cantó y grabó el primer tema de rock argentino, cantado por una mujer. Sí, totalmente. Nelly Dors era su apodo artístico, su nombre verdadero es María Nelly Giudicelli, y es una personalidad muy importante porque ella estuvo al frente de una de las primerísimas bandas del rock en la Argentina. Me refiero a los Cometas argentinos, Sí. que ya tocaban desde el año 55. ¡Ah, la! Sí, de hecho es anterior a Pequenino y sus Rockers, aunque parezca mentira. Hemos corrido tanto el hilo de la madeja, Sí. que hemos llegado a rockeros previos a Pequenino, lo cual hasta hace pocos años parecería una locura, pero de hecho a Nelly nos vimos hace muy pocos días, el pasado sábado, que nos recibió muy afablemente, y entre los documentos que tenía hay un carnet que te daba en esa época el Ministerio de Trabajo, Sí. para la actividad profesional, y la fecha era lo elocuente porque era de mediados del año 56. Mira. Antes de que Pequenino y sus Rockers
grabaran para Columbia, porque ellos arrancan a grabar en diciembre del 56. Si bien Pequenino había hecho grabaciones con otros músicos, ¿no? Claro. Pero era un grupo, Los Cometas, que considero personalmente que ha sido muy revelador sacarlos a la luz, porque era un conjunto de adolescentes de barrio, entusiasmados por el rock and roll totalmente, que pusieron a una chica adolescente al frente del grupo, con un prócer como fue Lito Hielo, quien lamentablemente nos ha dejado hace muy poco tiempo, hace muy pocos meses, que construyó la primera guitarra eléctrica hecha en el país, de la cual tengamos constancia. Mira. Con la cual era empleada, por supuesto, en los shows y grabaciones de Los Cometas, y realmente prueba que hubo una especie de doble fundación del rock en la Argentina en los años 50 a través de dos vías, que no eran antitéticas entre sí. Una eran las orquestas de jazz, de músicos más veteranos, por así decirlo, que empiezan a sumar el rock and roll dentro de su repertorio, con Eddie Pequenino a la cabeza, pero había un montón de músicos más, el vibrafonista Waldo Norton, el mismo Oscar Alemán, muchísimos músicos más. Y por otro lado, los jóvenes de barrio, que abrazaban el rock and roll, pero no solo que no había oposición, sino que muchas de estas orquestas incluían a la juventud como miembro de sus conjuntos, de sus agrupaciones, como cantantes, como bateristas, guitarristas. Esto es muy importante porque nos demuestra que el debate no es 50 versus 60, Pequenino versus La Balsa o cualquiera de esas simplificaciones, sino que en realidad la historia del rock argentino enlaza con una historia que viene mucho más allá, que es la historia del jazz argentino, claro. Pero incluso más que eso, es la historia de las músicas estadounidenses representadas en nuestro país, que viene del siglo XIX y es como un continuo, no te digo interminable, pero realmente muy rico. De hecho, no se puede hablar de orígenes del rock en la Argentina sin hablar del boogie woogie, porque el boogie en la Argentina fue muy popular, duró muchos años, tuvo muchas composiciones propias de músicos locales, y también hay una continuidad a nivel del baile entre el boogie y el rock and roll dentro de nuestra patria. Así que en ese sentido es que creo que humildemente el revisionismo en estos años ha logrado abrir el campo del juego, por así decirlo. O sea que nosotros hicimos la publicación en Facebook, en Instagram, en Soy Marcos Cruz. ¿Existió el rock en la Argentina antes de la Balsa de los Gatos? ¿Cuál sería tu respuesta, Víctor Tapia, y cuál sería la fecha más cercana al origen del a la primera grabación, o no sé, la primera composición de un tema de rock en la Argentina, Víctor? La primera grabación de rock and roll de la cual tengamos constancia que haya hecho en Argentina es una versión del clásico del repertorio de Bill Haley, me refiero a Rock Around the Clock, emprendida por la orquesta del trompetista Roger Santander, y esto data del 5 de diciembre del año 55, Mira. Una fecha que no es casual, debido a que pocos días antes, el 30 de noviembre de ese año, se había estrenado la película, acá traducida como Semilla de Maldad, me refiero a Blackboard Jungle, un clásico del cine estadounidense que retrataba muy bien cómo era la vida de los adolescentes de los suburbios y colegios públicos, pero que tenía además a la canción famosa de Rock Around the Clock en los créditos. Esto provocó que el rock estallara a nivel mundial, con algo que también ocurrió acá en Argentina con mucha furia, que eran los pibes bailando en la sala del cine. Claro. Y esto no ocurrió solo en Buenos Aires. Tenemos registro de que pasaba en San Juan, que pasaba en Mendoza, en distintos puntos del país. Y en cuanto a composiciones propias, en castellano hablando, la realidad es que ya para febrero del año 56 se edita la partitura de Rock con Leche, que formaba parte del famoso programa radial, la revista Dislocada. Sí, de Delford. Con Delford y Cásolo. Sí. Totalmente, lo canta Delford, de hecho. Y esta composición es del gran Santos Listesker, quien aparte ya venía obviado en la época del boogie woogie, haciendo hasta fusiones de boogie woogie con mambo, unas cosas loquísimas. Así que los muchachos estaban totalmente preparados para el entretenimiento
del rock and roll. El Rock con Leche sale en disco en mayo del año 56, pero la realidad es que, como decíamos, hubo un montón de bandas juveniles que por ahí no llegaron a grabar en la época. Se van sumando lentamente las composiciones, y yo te diría que una fecha en la cual ya está totalmente fundado el rock argentino en castellano con temas propios es para el año 61, porque el 18 de abril de ese año Johnny Tedesco graba una composición propia, Rock del Trompón, el cual ya lo tenía compuesto de años antes. Es un rockabilly puro, sin ninguna duda, con códigos totalmente juveniles, rock and rolleros, que fue una composición muy exitosa en la época. Así que ahí claramente tenemos un punto definitivo de fundación del rock, que, como decíamos antes, en realidad uno se va antes del año 55 y encuentra precedentes, por ejemplo, todo lo que fue el universo del boogie boogie en la Argentina, grabaciones de country, de jam blues, de rhythm and blues. Realmente hay una historia muy rica a reconstruir en lo que es la génesis del rock en la Argentina, pero también sus precedentes, digamos. Claro. Vos sabés que te estoy escuchando atentamente, estamos hablando con Víctor Tapia, periodista. ¿Qué edad tenés, Víctor, para saber? 27 años. 27 años. Estás en la edad del rock. Sí. Estás en el club de los 26. Bueno, todavía no. Dios no quiera, pero estás Dios no quiera, pero estás en la edad del rock, podemos decir. Sí, es verdad. Se da la casualidad que justo estamos en esa encrucijada, podemos decir, ¿no? Qué grande. Sabés que estaba escuchándote y hay algo que a veces a mí me encanta. Bueno, yo soy aparte de locutor, cantante. Y vengo de cantar de Valentín Alsina ahí en Eva Perón al 2100, en un lugar que se llama El Yacaré, que está muy cerquita de Tuyutí al 3000, que es la casa donde vivió de chico Sandro, ahí en la zona de, cerquita de la iglesia de Valentín Alsina, en la zona justamente de esa zona del Lanús Oeste, ¿sí? Y estaba pensando, esta pregunta es especial para vos. Hay un mito urbano que dice que Sandro, antes de Los de Fuego, antes de Sandro solista, es cierto que tuvo una banda que se llamaron Los Caniches de Oklahoma, y espera, que grabaron una canción que decía Comiendo rosquitas calientes en el Puente Alsina. ¿Es cierto o es un mito urbano eso? Te diría que es casi cierto. Casi. Sandro lo testificó. Sí. Nosotros tuvimos en su momento la chance de hablar esto con Cacho Quiroga, el primer baterista de Sandro Los de Fuego, quien sostuvo que Los Caniches de Oklahoma era una especie de uno de los primeros nombres que tuvieron Los de Fuego antes de constituirse como tales. Y él nos dijo que ese tema se grabó efectivamente en un acetato, que lamentablemente por un accidente doméstico, por así decirlo, algo tan fácil como que se sienta alguien en una silla arriba del disco, se rompió. No te puedo creer. Esto nos lo dijo Quiroga, pero de todos modos, más allá de esta anécdota mítica, como bien dijiste, Marcos, previamente, la realidad es que uno analiza las grabaciones de Sandro Los de Fuego y hay temas propios en castellano desde el mismo comienzo. Basta ver Peggy Peggy, por ejemplo, es un rock and rollazo que compuso Sandro y está en el primer long play de Sandro Los de Fuego. E incluso hay temas anteriores, cuando Sandro empieza a grabar no con Los de Fuego sino con los arreglos de José Carli, Polka Rock, por ejemplo, una fusión entre polka y rock and roll. Mira. Castellano. Y no hay ninguna duda, aparte Sandro, antes de ser músico, era conocido en la zona como bailarín de rock and roll. Allá, por ejemplo, lo conocerás bien, en el Club Wilson, el club del frigorífico. Mira, que trabajaba el padre, creo, ¿no? Exactamente. El padre de Sandrito. Y ahí Sandro hizo su primer opinino como bailarín de rock and roll, y eso demuestra también estas carreras que venían de mucho antes de lo que uno se imagina, y por ahí con cosas relacionadas a la música, pero que van por otro lado, por el lado del cuerpo, por el lado de esa rebelión corporal. Así que en ese sentido, también revisar esas carreras nos haya varias sorpresas. Aparte, también es cierto que Los de Fuego hay temas que no llegaron a grabar. Uno se llamaba Desaliñada, por ejemplo, que eran rock and rolls propios en castellano de sus comienzos,
que los tocaban en vivo y no llegaron a registrarse, pero que también son temas de esa época propios de ellos. Una banda que nunca recurrió al inglés, además, no hay ninguna duda. Mira, qué interesante. Mira, yo sabiendo, bueno, hoy fui a cantar ahí a Valentín Alsina y en un momento terminé, ya me estaba viniendo aquí para la radio y me vine caminando por Avenida Presidente Perón, que es la avenida principal, ¿no? La zona comercial. Recuerdo que mi tía de joven decía siempre que lo veía a Sandro muy jovencito, muy canchero, con un auto último modelo para esa época, año 67, 68, ya era Sandro conocido, pisteando por las calles de Valentín Alsina, e iba caminando. Y me acuerdo que una vez Tony, un vecino de Tuyutí al 3000, que vive en un chalecito enfrente a Tuyutí al 3000, que es la casa mítica de Sandrito, ahí donde vivió de chico, sí, y en su adolescencia, hasta que despegó su carrera. Me acuerdo que contaba Tony, esto me lo habrá contado justo en diciembre del 2019, que fui un día caminando por ahí, y los vecinos me hablaban de Sandro, todo, de Valentín Alsina. Me contaban que Sandro se juntaba con amigos a tocar la guitarra y a ver cantar en vivo en Valentín Alsina, en una esquina que después de averiguar cuál era, que había un cafetín que era propiedad de Alberto Morán, un tanguero, un cantante de tango, que le habría dado las primeras lecciones de canto a Sandro, de técnica vocal. Si bien Sandro después se dedicó a otra rama, no para nada tanguera, pero sí que se dedicó le pasó yeites para trabajar la voz, para proyectar, ¿no? Y se juntaban en el bar de Alberto Morán, que era en una esquina, en Presidente Perón, ahí muy cerquita de la casa de Sandro, cerca de la primera plaza. Vieron que en Valentín Alsina, cuando vas por Presidente Perón, hay dos plazas. Bueno, sería la primera, la más cercana, digamos, a Puente Alsina, ¿no? Un día voy a pegarme una vuelta por Tuyutí a preguntarle a Tony, este vecino que vive justo enfrente de la casa de Sandro, para que me diga dónde era la esquina de este bar que era regenteado por Alberto Morán, muy cerquita del Sportivo Alsina, que es otro club que está ahí en Presidente Perón, donde también Sandro cantó un montón de veces. Muy valioso este microcosmos que nos recorrís, Marcos, que nos muestra también que no había muchas de las barreras que hoy pensamos que había entre géneros. De hecho, los de Fuego, en esos ensayos que hacían en la iglesia, empezaron arrancando jazz, y uno dice, ¿cómo puede ser? Y en esa época el jazz no era una cosa delito, inaccesible. Los muchachos tocaban cuando los Santos vienen marchando, Tiger Rat, entre otras cosas. Así que, por otro lado, Sandro también estuvo por una orquesta característica de la zona, que en realidad era de su amigo, por supuesto también miembro de los de Fuego, el Vasco Irigoitía. Me refiero a los Reyes del Swing, una orquesta característica de esa zona. Y te diría que la zona sur del conurbano fue muy pródiga en bandas pioneras del rock en castellano. Sí. Por ejemplo, por Lanús Oeste estaban los Wanderfuls, que tenían muchísimas composiciones en castellano propias, un grupo excelente. Yo tuve el lujo de entrevistar a Tony Ringo, que él es de la zona de Villa de los Industriales. Sí. Así que ahí también tenemos, ya más para el lado de Piñeiro, tenemos a los Pólvoras. Mira. Los Pólvoras fue un grupo con el que debuta discográficamente Sandro como invitado, y también es interesantísimo porque estamos hablando de un Siempre del 63 que posee un rock and roll propio en castellano, Abuelito Baila Rock, que está del lado B, que después los Pólvoras se cambiaron el nombre a Los Espectros, y muy interesante porque tocaban disfrazados de fantasmas con guitarras de doble mástil y botas con calaveras. Una cosa adelantadísima, ¿no? Totalmente. Y no, realmente fue una zona llena de grupos. De hecho, Tony Ringo en esa época me habló de otro grupo de la zona que eran los Kikis, donde pasó un joven Rubén Juárez, a quien todos relacionaríamos con el tango, pero sí, pasó por el rock and roll. Mira, en un momento, con este grupo de los Kikis. Realmente hay otro mundo a descubrir, muy interesante y muy rico. Vos también participás de este programa que ¿cómo se llama? Que es un programa de radio homenaje a Sandro, ¿puede ser?
Participé hasta hace muy poco de Hay Mucha Agitación. Exactamente. Sí. Que actualmente lo conduce Agustina Escrofani y sigue en una radio de la zona de Lanús, una radio AM. No estoy en este momento presente en el programa, pero fue una experiencia muy rica porque también tuvimos esta cosa de poner bien en alto lo geográfico, lo barrial, ¿no? Claro. Que también forma parte de la identidad argentina, de descubrir estos grupos que hicieron historia y que formaron parte y revalidar cómo el rock estaba en cada zona, en cada barrio de nuestra Argentina. Claro. No era una cosa estrictamente porteña, ¿no? O de unos pocos barrios. Claro. Eso me parece que es muy importante y muy rico. A ver si me ayudás, porque yo tengo una duda que de paso aprovecho a consultártela, vos que sabés mucho de los orígenes del rock argentino. Estamos hablando con Víctor Tapia, periodista, investigador, revisionista de los orígenes del rock nacional. Sandro venía de una casa de familia de laburantes, ¿viste? El papá trabajaba en el frigorífico Wilson, La Negra, creo, ahí en Avellaneda. Y era gente de laburo. Y comprarse un disco en esa época era caro, no era para cualquiera, sobre todo discos importados. ¿Me querés decir, o si tenés idea, alguna referencia, si Sandro era un laburante, ¿de dónde sacaba los discos de Elvis? ¿De dónde sacaba los discos de artistas de esas bandas de Estados Unidos? A ver, no porque, digo esto, porque era... los discos generalmente los traían las azafatas, los estrenos, todo eso, y acá se pasaba mucha música argentina, mucha música de folclore, recordemos que en los años 50 todavía estaba muy fuerte la época del tango orquesta, era el furor de esa época. ¿Cómo hacía Sandro, siendo un tipo del proletariado, de la zona de Valentín Alsina, para conseguir esa información, teniendo en cuenta que no había internet, no había redes sociales, no había YouTube? ¿Cómo hacía para agenciarse? Porque me acuerdo que él en las primeras épocas agarraba temas de afuera y los reversionaba en castellano con los de Fuego, con la banda que estuviese en ese momento. Mira, hay un ejemplo muy concreto, esto que bien citás, Marcos, en una muestra que se hizo hace unos años relacionada a Sandro, se exhibió un long play de Johnny Burnett Trio, eminencia del rockabilly, y estaba firmado por los de Fuego en conjunto. Claro. Habían hecho la vaquita entre todos para comprarse el álbum. Eso demuestra la importancia que le daban a la música, y por ahí tenían un solo disco entre todos que se les iban rotando, pero hacían el esfuerzo para llegar a eso. Claro. Entre esas vías, ¿no? Porque a ver, otra vía de acceso, vamos a decir, en lo estético de la música, eran las revistas. A Sandro le encantaban las revistas francesas. De hecho, hay una anécdota con los pólvoras que mencionábamos, que un local por la zona, la cueva del Cuco, que ellos adornaron, y lo decoraron con revistas francesas, que es algo muy importante, porque la estética de Sandro lo de Fuego. Por supuesto que Elvis era una figura ineludible para cualquier joven adolescente de esa época, pero la realidad es que toda esa estética de cuero que tenía Sandro en la época, en realidad viene más del rock and roll francés, de Johnny Hallyday a la cabeza, sí, de otros. Sí. En ese sentido, se las ingeniaban. Después, un poco más adelante, Sandro estuvo en un grupo muy bueno, que grabó 3 long plays, el Black Combo. Sí. Y el baterista Fernando Bermúdez Lores tenía todos los trucos para dónde conseguir discos, aparte que él había sido marino mercante, lo cual también era una vía de acceso siempre, lo que es un marinero, lo que es una azafata, ese tipo de oficios, de profesiones, son muy buenas para conseguir esas cosas. Pero realmente en esa época se le daba mucho valor a la música, y había, más allá de los ídolos locales, ¿no? Sandro era muy seguidor de otro pionero que vivía en esa época en Lanús, Jorge Mario Rodríguez, alias Jerry, que tuvo el conjunto Los Infis, vocal, pero antes había cantado rock and roll con un montón de orquestas, y componía rock en castellano en el año 56. Otro gran pionero lamentablemente nos abandonó a comienzos del 2020. Así Mira. que en ese sentido el abanico de influencias era amplio, era grande. Mira.
No, me quedo sorprendido aparte yo lo amo, Sandro, se notará. Conozco mucho de sus orígenes, de su historia, por versiones de gente que lo conoció, por haber leído, ver entrevistas de Sandrito. Y me quedaba asombrado, ¿no?, con este tema de los temas, del tema de los orígenes, ¿no?, digo, del rock en la Argentina. ¿Y vos qué crees, agradeciendo tu tiempo, Víctor, por qué hay un establishment del rock de la Argentina que considera que el rock en la Argentina nació a partir del 2 de mayo del 67 con el lanzamiento de La Balsa de los Gatos, y que el resto no era rock argentino? ¿Por qué crees que ocurre eso? Me parece, Marco, que diste una definición muy buena, el establishment. Claro. ¿No? Todo establishment quiere conservar su quintita, lo hecho, y mira con recelo a lo nuevo, que en este caso encima no es lo nuevo, en realidad es lo anterior a ellos. Yo creo que es multicausal el tema, es complejo, pero por supuesto que me parece que hay una amalgama de intereses comerciales, de ciertas publicaciones que en los años 70 crearon una especie de división falsa entre una supuesta música que sería más auténtica, más idealista, por así decirlo, sí, contra una hipotética música comercial en la cual también pusieron al primer rock and roll, que en realidad justamente los que obedecían intereses comerciales eran esta gente, ¿no?, que buscaba hacer un negocio en base al enfrentamiento, claro, en base a la división. Pero además yo creo que también intervienen matrices de pensamiento muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, el rechazo al baile, que hay en muchos de estos sectores, que ven como si el rock fuera algo ajeno al baile, y obviamente este periodo del rock and roll es eminentemente bailable. Así que todo rechazo al baile, a lo corporal, va a jugar fuerte. Creo que también en Argentina la prensa especializada, por lo menos, tiene una especial predilección en cuanto al gusto subjetivo por la música británica, sí, lo cual por supuesto no tiene nada de malo, es cierto, pero como el rock pre-65-67 miraba más a Estados Unidos, a México, a Francia y a Italia que al Reino Unido, cosa que por supuesto con la invasión británica y con los Beatles a la cabeza cambia, es un poco que miran de reojo a ese primer rock, porque yo he tenido debates reveladores en los cuales te dicen, no, eso no es rock nacional porque se parecía a lo estadounidense. Ah, bueno. Y lo que te están diciendo de manera casi no solapada es que para que el rock sea nacional tiene que ser inglés. Claro. Es una cosa que demuestra una britofilia en el pensamiento. Y yo también te agregaría lo que podemos llamar, inventando un neologismo, ¿no?, pero el girocentrismo. Pareciera que para algunos la letra es o lo más importante, incluso lo único en la música, y tienen de hecho fenómenos no solo como la música en sí misma, sino el baile, un montón de fenómenos que no están solo en la letra. La realidad es que internacionalmente el rock hasta el 65 no tenía dechado de virtudes en las líricas, claro, pero la rebelión iba en el baile, que Argentina llegó a generar un decreto en contra en el año 57 y hubo detenciones efectivas, lo cual se puede constatar revisando prensa de la época, de las detenciones que hubo en diversos puntos del país, no solo en Buenos Aires, contra la juventud que bailaba rock and roll. claro. De hecho, la prensa hizo un ataque muy fuerte, te diría que casi en soledad la revista Jazzlandia defendía el baile de rock and roll de las invectivas y ataques que se dirigían contra él en la prensa de los años 50. Así que creo que si bien obviamente podríamos hacer un análisis más complejo, acá tenemos unas puntas de lanza para entender un poco por qué hay tanto odio, tanto negacionismo a este momento, que la realidad es que no viene a negar lo que vino después. Porque de hecho en realidad ese parteaguas, esa división es ficticia. Yo siempre digo, los Gatos Salvajes hacían fotonovela con Johnny Tedesco. Es verdad. Todos empezaron tocando rock and roll y después empezaron a hacer otros géneros,
pero la realidad es que todos venían de eso. No viene desde el lado de los músicos este supuesto nacimiento mesiánico y histórico. Por eso digo, conocer lo anterior viene a enriquecer lo otro, nos muestra como parte de un continuo histórico muy grande, muy amplio, que ni siquiera arrancó en los años 50, viene de muchísimo antes, y que va a seguir, y nos va a acceder biológicamente a nosotros. Y creo que por eso la historia siempre supera la mitología. Se me ocurren 1000 preguntas y ya estamos cerrándole esta primera hora. Quiero agradecer tu tiempo, Víctor Tapia. Para cerrar, hablamos mucho del pasado del rock, los proto orígenes, el origen antes del origen, ¿no?, del rock argentino. Y mucha gente dice, no, porque el rock es de viejos ahora, es como el tango de antes, el rock ya murió. Vos que sos joven, 27 años, ¿cuál es tu opinión al respecto del rock argentino, pero en lo que a futuro respecta, con este estilo trap que ahora tanto los chicos, la juventud escucha? ¿Qué opinás con cómo se va a retransformar el rock argentino, o va a quedar para un público mayor de 30 y pico, 40 años? ¿Tu opinión al respecto, Víctor? Yo creo que hay muchos conjuntos juveniles haciendo cosas muy buenas en la Argentina, a un nivel under, por así decirlo, sí, o no tan under. Por ahí lo que tenemos todavía en nuestra época presente es como un divorcio muy grande entre lo que es mainstream y lo que es under. Por ahí en estos años que hablamos no era tan así. Y en ese sentido es como pareciera que existiera una barrera muy infranqueable para ciertos grupos que logran tener un público, tocar en varios lugares, pero no logran, para hacer gráficos, ¿no?, ese boom que tuvo el rock argentino, por ejemplo, en los 80, ¿no? Claro. Que logre saltar esa barrera. Creo que ahí no va a haber otra cosa que un esfuerzo mancomunado muy grande entre todas las personas que amamos la música, periodistas, melómanos, músicos, coleccionistas, para darle una posibilidad no solo a los rockeros, sino a todas las personas que están haciendo muy buenas músicas. De todos modos, yo soy muy optimista y además creo que a nivel internacional, desde hace muy poquito tiempo, digo 2020, plena pandemia, se están viendo cambios muy positivos en la música mainstream, se está viendo artistas que están acercándose al rock and roll, incluso tomándolo de lleno, cambios incluso en la manera en que se está grabando los discos, que se está produciendo. Así que en ese sentido yo soy muy optimista. Como siempre creo que hay que hacer mucho y hay que hacer un esfuerzo muy grande para cambiar una situación en la que por ahí vemos que muchos artistas no logran el nivel de difusión que pudieran realmente tener, porque tienen con qué, ¿no? Claro. Y que se merecerían esa difusión, que muchísimas bandas son de excelente calidad y se autofinancian, pagan su disco, pagan su estudio de grabación, sus ensayos, y a veces no mueven más que 50 o 100 personas y se merecerían tener mucha más repercusión, pero bueno, el mercado a veces no se fija en el talento, y lo he vivido de primera mano, así que esperamos. Yo creo que igualmente el rock argentino va a tener larga vida y se va a retransformar, se va a fusionar y va a seguir. Víctor Tapia, yo quiero agradecerte, como siempre decimos acá, son entrevistas largas, pero aún así queda mucha tela para cortar, así que te invito a que próximamente hagamos una segunda salida, porque sé que va a haber mensajes de los oyentes, preguntas, o gente que va a escuchar y va a decir, Marcos, preguntale esto, preguntale lo otro, así que Víctor, ya te conmino para seguramente en 1 o 2 meses hacer una segunda entrevista, si estás de acuerdo. Perfecto, Marcos, quedo a las órdenes, ha sido un gustazo, un honor, y a entera disposición. Un saludo a la audiencia, parte de la radio, la más hermosa, así que muy contento de mi parte de haber sido en estos breves minutos copartícipe de este programa. No, gracias a vos. Víctor, ¿querés mencionar tus redes sociales, canal de YouTube, Instagram o Facebook, para que la gente conozca más de tu trabajo investigando los orígenes del rock?
Bien, por un lado pueden visitar la revista cultural de la cual formo parte, llamada Universo Epígrafe. Estamos en las diversas redes sociales y también tenemos un canal de YouTube propio en el cual vamos subiendo entrevistas y digitalizaciones de discos de la época. Así que pueden entrar por allí. Y si no, también pueden seguirme, buscan en Facebook Víctor Tapia, no hay problema de ahí también su material, documentos, fotos. Así que en ese sentido podemos entrar en contacto con esa vía y siempre digo, si ustedes ya sea que tienen algún material de un disco, una revista o conocen a algún pariente, vecino que tuvo agrupaciones de rock and roll en los 50, primeros 60, todo sirve, todo es interesante y es una historia que estamos reconstruyendo. No existen personas que sepan en el sentido pleno del término, porque es un conocimiento colectivo. Claro. Vos mencionabas antes a Sebastián, yo aprendí muchísimo de este periodo por Sebastián Cadenava, aparte es una persona generosísima. Totalmente. Y así como él hay muchos en este barco que yo creo que va a seguir navegando por mucho tiempo. Totalmente. Con Seba, con esto cierro, Seba, vamos a hablar, porque también es conexionista de grabaciones de radio y de televisión de hace muchos años, es coleccionista y vamos a estar hablando seguramente con él, y es gracias a Sebastián Cadenava que hoy estamos hablando contigo, Víctor, así que también le agradecemos a él. Y Víctor, te mando un fuerte abrazo. Para la próxima entrevista nos vas a contar la nota que le hiciste a Donald McCluskey. Dale, Marcos, abrazo grande. Un abrazo gigante y gracias por tu tiempo, Víctor. Nos vemos. Gracias. Ahí estamos hablando con Víctor Tapia, este joven periodista, 27 años y muy investigador de todo lo que tiene que ver con los orígenes del rock argentino. ¿Cómo le va, Ramiro Gondard? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Todo tranquilo? ¿Qué se cuenta? ¿Qué se cuenta? Números se cuentan. Ah, bueno. Está divertidísimo. Estamos divertidos, es viernes, ¿no? Es viernes y hay que disfrutarlo. Bueno, yo me estoy muriendo de calor acá en el estudio. ¿Sí? ¿Tanto? Bueno, Sí, yo tampoco también. Está Soy caluroso, caluroso. está caluroso acá, si bien afuera hace frío. Pero bueno, porque tenemos la puerta cerrada y ahí no. Una cosa le digo, ¿no Sí. sabe? Venía recién por Presidente Perón, la avenida principal de Valentín Alsina, Ajá. caminando, imaginándome, acá caminaba Sandro, acá caminaban, ¿no? Los Alberto Morán, los rockeros, los proto-rockeros, ¿no? Un par de conocidos. Alberto Morán, que era el profe de canto, el primer profe de canto de Sandrito, tanguero él. Y no sabe la neblina que hay. Ahora le voy a pasar un video. Bueno. Presidente Perón. Cuando uno sube Presidente Perón, dobla, y creo que es Rivadavia, si no me equivoco, que subís la avenida que va para el puente Alsina, del Sí. lado de Valentín Alsina, mano hacia Pompeya, primero que no hay nadie. Claro. Segundo, Sí. como está cerca del riachuelo, hay una neblina del lado de Valentín Alsina y del lado, en el puente por supuesto también, pero se refuerza en el riachuelo. Claro. Sí, A sí, la sí, vera sí. del riachuelo, Tremendo. subiendo por el puente, y lo que es la bajada del puente, mano hacia el centro de Pompeya, impresionante la neblina que hay. Y no, Bueno, nada, le quería comentar eso. no, a obvio. mí no me da miedo, me genera situaciones así artísticas. Imaginación. Bueno, pero a mí me hace acordar. para que maneja, no sé si No, si es tan y artístico, claro, por eso digo. totalmente. Bueno, por eso servicio, aviso. el servicio eso es lo que marca, lo que hay mucha neblina. Mucha neblina. Y a mí me hace acordar, esto es un dato de color a mí, Sí. ¿no? Me hace acordar, y por ahí algunos oyentes que por ahí entienden, de la Copa Libertadores. ¿Y qué tiene que ver la Copa Libertadores Me con todo el parece tema de la que sí, neblina? me parece que sé a qué se refiere. ¿Por qué siempre está ese clima cuando transmiten la Copa Libertadores? Sí. De ese ambiente de neblina que se combina también con las bengalas que tiran las Claro, hinchas. Entonces claro. cada vez que yo salgo y hay neblina, me imagino eso. Bueno, yo nunca me voy a olvidar, yo trabajaba en una radio haciendo transmisión de fútbol. Creo que fue en el 2007, aquel partido de Boca con la neblina. Claro. Que Palermo metió un gol. ¿no? Exacto, sí. Que no sé si algo pasó, o ganaron, o se suspendió, no me acuerdo. O algo pasó. Iba ganando, sí, me parece que iba ganando. Y se tuvo que suspender, me Sí, parece. Mirá sí. que no soy futbolero, pero algo me acuerdo porque lo estábamos transmitiendo. Yo hacía la locución comercial Sí, los desde el famosos. estudio. 2007 puede ser. 2007, creo. Y claro, Boca sale campeón de esa Libertadores. Que Palermo no sé si le pega, o el día de los 3 penales. No me acuerdo bien, no quiero... Ah, eso entonces más anterior, me parece. Bueno, me acuerdo eso de la neblina, impresionante eso. Claro. Bueno, no está tan así, pero puede llegar a estar en algún momento, ¿eh? Así Claro. que atención si tenés que manejar.